Buen día a todas y todos. A nombre de la Federación Mexicana de Alzheimer, Alzheimer Iberoamérica y Alzheimer México IAP, les doy la más cordial bienvenida a este evento Alzheimer Aprende y Actúa 2024, Ser para Ser en la Vejez. Este es un evento gratuito cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar en torno a la vejez y las demencias. Mi nombre es Jennifer Bianchi y hoy tendré el honor de estarles acompañando en esta charla titulada Accesibilidad y Diseño Universal en entornos para personas mayores. Con frecuencia, las personas mayores tienen ciertas restricciones en su movilidad, lo cual les dificulta el participar en sus actividades cotidianas. Sin embargo, esto puede facilitarse con ciertas modificaciones en el ambiente. Para seguir platicando de este tema, hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Sergio Andrade Ochoa. Mucho gusto, qué honor tenerlo aquí. No, hombre, el gustazo es mío. Muchísimas gracias. Y bueno, les voy a contar un poco más sobre él. El doctor Sergio Andrade Ochoa es maestro y doctor en ciencias, fundador y coordinador general de Estrategia Misión Cero, una iniciativa de salud urbana que desde hace 5 años genera investigación y participación colaborativa para poner en el centro la escala humana en las políticas públicas de México y Latinoamérica. Ha participado por más de 15 años en actividades de voluntariado y activismo, por lo que ha sido reconocido por la Secretaría del Desarrollo Social, el Instituto Mexicano de la Juventud, la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE y Rotary International por sus aportaciones en materia de derechos humanos, proyectos sociales y de investigación. Bueno, si le parece, doctor, vamos a iniciar con las preguntas. Reitero, es un gusto enorme tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Lo primero que me gustaría preguntarle, por supuesto, es ¿qué papel considera usted que tiene el espacio público y la movilidad, por supuesto, en la calidad de vida de las personas en general? Claro que sí, mira, fíjate que muchas veces pensamos que las personas tomamos decisiones, ¿no? Siempre, muy conscientes, ¿no? Es como una idea generalizada, pero realmente no. Realmente lo que vemos es que el entorno urbano imprime emociones en las personas y esas emociones son lo que nosotros hacemos para tomar decisiones, ¿no? Y realmente es más un sentido muy intuitivo, más que consciente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una mujer puede decidir no cruzar por una calle, aunque sea el trayecto más corto, si no hay alumbrado público, ¿no? Y eso puede deberse a diversos factores sociales, ¿no? Económicos, pero también del entorno. El entorno imprime esas decisiones en nosotros. Y entonces muchas veces, y es generalizado, ¿no? Caemos en estas trampas en donde decimos que la gente es imprudente, donde la gente es floja, ¿no? Por no usar la infraestructura urbana para la cual se supone que debería hacerse, ¿no? Pero realmente lo que vemos es que si esa infraestructura urbana no garantiza accesibilidad, confort y seguridad, las personas no van a utilizar. Y entonces, ¿qué papel juega? Pues fundamental en la calidad de vida, en la salud pública y en los factores socioeconómicos de un país. Totalmente, me encanta su respuesta. Lo hilo un poquito con lo que vivimos acá en Alzheimer México y cómo, bueno, nosotros trabajamos con personas que viven con demencia. Entonces, muchas veces para lograr disminuir o aumentar las probabilidades de que ellos tengan ciertas conductas que buscamos, que es lo que hacemos nosotros, modificamos el entorno. Entonces está completamente relacionado con lo que usted nos está comentando. El entorno, el contexto influye de manera importante en las decisiones que una persona toma y cómo vive, ¿no? Completamente, sí. Y sabes que en diferentes etapas de nuestra vida el entorno urbano tiende a tener un papel predominante, ¿no? Por ejemplo, en la juventud, ¿no? Cuando uno va al trabajo, a la universidad, ¿no? Pues que el entorno te garantice un transporte público de calidad, ¿no? Eso influye en que tú tengas mejores notas, por ejemplo, ¿no? Al contrario, si no tienes ese transporte, pues lo más seguro es que vas a llegar cansado, agotado a la escuela y eso genera problemas en el desarrollo cognitivo de las personas, ¿no? Y en las personas adultas mayores específicamente, voy a hablar de mi caso personal, ¿no? Mi padre, cuando enferma, su principal desmotivación era que no podía desarrollarse en el espacio público, porque pequeñas condiciones de infraestructura para él implicaban una discapacidad. Y ahí voy a ser muy enfático en que la discapacidad se encuentra en el entorno, no en las personas, ¿no? El entorno es el que hace que las personas decidan quedarse en sus casas por miedo a caerse,
por no tener condiciones de accesibilidad para un transporte público, ¿no? O porque para un joven puede ser que una banqueta de 50 centímetros no implique nada, pero para una persona adulta, ¿no?, esos 50 centímetros puede implicar una barrera urbana importante. Siguiendo en este sentido que usted menciona sobre las personas mayores, ya específicamente, ¿qué desafíos en particular usted nos podría mencionar que son los principales que atraviesan? Claro, mira, te comentaba que para una persona adulta hay dos factores fundamentales en el desarrollo de vida plena, ¿no? O sea, uno es que puedan desenvolverse en el espacio público y otra es que no pierdan este encuentro social y afectivo con las demás personas o sus seres queridos, ¿no? Y en ese sentido, o sea, una persona adulta, si no encuentra un sistema, por ejemplo, de transporte público de calidad, accesible, que garantice, ¿no?, su libre tránsito, ¿no?, y su libre accesibilidad al transporte, puede minorizar esa autonomía en el espacio público, ¿no?, de hacer actividades como ir al mercado, de ir a la casa de un amigo, de un familiar, ¿no? Y otra vez, remontándome al caso de mi padre, ¿no?, nuestra casa en Chihuahua estaba a 2 cuadras de un parque, pero esas 2 cuadras hacia ese parque implicaban altas condiciones de inaccesibilidad, ¿no?, banquetas rotas, un espacio que prioriza la velocidad vehicular sobre la accesibilidad de las personas, ¿no? Y esas 2 cuadras eran una barrera enorme para que mi padre pudiera disfrutar de ese parque de manera autónoma. Entonces, al final, eso lo que empieza a hacer es aislar a las personas, ¿no? Y ahí me parece que hemos hecho un lenguaje equivocado, ¿no?, cuando hablamos de usuarios vulnerados o usuarios minorizados, ¿no? Yo a mí lo que me gusta decir es que son personas vulneradas y minorizadas, porque no es cierto que sean minoría, ¿no? Al final todos vamos a tener esa época, esa etapa de nuestra vida, y realmente lo que hacemos es que en las políticas públicas no los hacemos parte, ¿no? Porque entonces como que lo productivo es lo más importante en la vida, ¿no? Y esa parte de confort, de habitabilidad, de afectividad, lo relegamos, pero realmente es sumamente necesario para la calidad de vida de cualquier persona, pero fundamentalmente de las personas adultas. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con decir que el espacio público, el diseño y bueno, por supuesto, el transporte público puede limitar la manera en que una persona mayor lleva a cabo todas sus actividades cotidianas? Completamente. Y además ahí atraviesan todavía otros factores, ¿no?, ya individuales, de estas posiciones identitarias de las personas, el género, el nivel socioeconómico, ¿no?, la diversidad funcional de la persona, van a generar diferentes desigualdades que se imprimen fundamentalmente por el entorno urbano, ¿no? Pero si la persona, por ejemplo, es una mujer, ¿no?, que además ya sabes ahora que los millennials trabajamos, ¿no?, casi 12 horas al día, ¿no?, pues son las personas adultas las que ahora llevan a sus nietos a las escuelas. Y este binomio, hablamos de 2 personas usuarias vulneradas, ¿no?, converge en una necesidad que ahora hablamos de ciudades del cuidado, ¿no?, para que el entorno urbano nos cuide, nos proteja, el entorno urbano garantice nuestra seguridad y sobre todo nuestra calidad de vida. Interesante esto que mencionan, no había escuchado sobre este término de ciudades del cuidado, ¿nos podría platicar un poquito más? Claro que sí. Mira, sabes que las ciudades están planeadas para que las personas lleguen rápido del punto A al punto B, ¿no?, porque queremos que las personas sean productivas, ¿no? Y entonces ahora nos cuestionamos de por qué queremos llegar rápido a un punto si ese punto es el punto de consumo, es el punto de producción, ¿no? Generalmente hablamos del trabajo, de la escuela, pero ¿dónde queda el cuidado? ¿Dónde quedan esas necesidades de las personas que cuidan, ¿no? Hablamos generalmente de las mujeres, ¿no?, quienes cuidan a sus padres, a sus madres, a sus hijos, ¿no?, a sus nietos. Y como hemos delegado eso en el desarrollo humano, ¿no?, y en el desarrollo de la ciudad, pues entonces tenemos muy pocos espacios para las personas adultas, ¿no?, para que sigan recreándose, para que sigan aprendiendo. Los espacios de juego para niñas y niños cada vez son menos, ¿no?, porque decidimos que un distribuidor vial es más importante que un parque, ¿no?, o incluso lo que vemos son parques donde no tenemos dónde sentarnos, ¿no?, donde si alguien quiere hacer el ocio, ¿no?, pensemos en una persona adulta que, por ejemplo, va al centro histórico en la Ciudad de México, ¿no?,
hay tiendas para consumir por todos lados, pero ¿dónde se sientan? ¿No? ¿Dónde habitan? ¿Dónde desarrollan ver una arquitectura, ¿no? De la ciudad, ¿no? Simplemente para contemplar. Todas esas acciones se les llaman acciones de cuidado, ¿no? Porque ya no solamente es cuidar a alguien, sino cuidarse a sí mismo en el entorno, y eso no está planificado en el desarrollo urbano. Me encanta, muchas gracias por la información y creo que es especialmente útil para la gente que nos está viendo porque la mayor parte de estas personas son personas cuidadoras, claro, de personas mayores o de personas que viven con demencia, entonces seguramente que esta información les es muy interesante. Y precisamente por la gente que nos está viendo y para que tengamos un poquito más clara la importancia de tocar este tema, de conocer toda esta información, ¿usted conoce pues, datos sobre la seguridad de las personas mayores en las ciudades aquí en México? Sí, claro. Fíjate que hemos estado haciendo varias investigaciones alrededor de la movilidad de las personas adultas. Y fíjate que hemos encontrado datos interesantes. Por ejemplo, en Ciudad de México, cuando encuestamos a las personas adultas de qué es lo que les desmotiva a hacer sus trayectos de manera autónoma, ¿no? Un 75%, o sea, hablamos de 3 de cada 5 personas, nos cuentan que es el miedo a la caída. Y pareciera como absurdo, ¿no? Pero es un problema de salud pública, ¿no? Porque el miedo a la caída resulta en un problema discapacitante, ¿no? Porque entonces estas personas lo que hacen al no poder salir por este miedo, ¿no? Es irse y incrustarse o cerrarse en los espacios privados, y entonces empieza ahí los problemas de este aislamiento, de los factores socioafectivos, ¿no? Que empiezan a desarrollarse después, ¿no? O se complican con otras enfermedades, ¿no? Pueden ser crónicas o agudas, ¿no? Y eso genera una serie de problemas que después se representan en el cuerpo, ¿no? O en esta parte afectiva, ¿no? Donde empieza a haber ideación suicida, donde empiezan a cuestionarse si su espacio, ¿no? en la vida misma, ¿no? Debería seguir existiendo, ¿no? Porque entonces ya no son, entre comillas, lo que llamamos productivo, ¿no? Y porque durante muchos años, voy a regresar a los cuidados, ¿no? Hemos hecho creerle a las personas que cuando una persona es cuidada, entonces ya no es una persona de interés, ¿no? O sea, cuando una persona está enferma, por ejemplo, y te cuidan, entonces eres como un estorbo, ¿no? Cuando no debería ser así, ¿no? Las personas deberíamos de cuidarnos siempre y el entorno tiene que cuidarnos, ¿no? En ese sentido. Entonces, el 75% de las personas que se aíslan principalmente es por miedo a la caída. Otro dato que ahorita ya mencioné es que las personas adultas generalmente son las que mueven ahora las infancias para llegar a los entornos escolares. ¿Por qué este dato es relevante? Pues porque resulta que en México el 78%, 80% de los atropellamientos que se dan a niñas y a niños suceden en los entornos escolares, alrededor, ¿no? Y aquí hay varios factores, ¿no? Uno es que los niños son más activos, rápidos, etcétera, pero también porque muchas veces las condiciones de inaccesibilidad de estos entornos los ponen en riesgo a ellos y a sus cuidadores. Por ejemplo, ¿no? Un semáforo peatonal. Podemos ver un semáforo peatonal y decimos, ¡ay, qué bueno que nos pusieron un semáforo peatonal! Pero el semáforo peatonal te da 15 segundos para cruzar 5 carriles, ¿no? Que bueno, una persona de 18 a 35 años de seguro logrará cruzarlo, ¿no? Pero una persona adulta que viene acompañado de un niño o una niña no van a poder acceder, ¿no? De manera, lo que llamamos entre comillas rápida, ¿no? Yo diría más bien de manera segura, al otro lado de la acera. O pasa muy seguido y es un problema bastante triste cuando colocan esto que llaman mal llamados puentes peatonales, ¿no? Y decimos que son mal llamados porque no consideran las necesidades de todas las personas que caminan, específicamente adultos, ¿no? Otro caso, un ejemplo muy, muy gracioso de Pachuca, de Sonora, de Hermosillo, de Chihuahua, ¿no? Colocan esos puentes afuera de los hospitales, ¿no? Y entonces imagínate una persona adulta, ¿no? Que ya tiene una diversidad funcional distinta, que además llega a un hospital porque hay una enfermedad, hay una condición a revisar, ¿no? Y todavía le ponen esa infraestructura
pues terminan no usándolos. Y no es por todos estos adjetivos, ¿no? Flojos, por imprudentes, es porque no pueden. Porque es inaccesible para ellos. Eso es una barrera para ellos. Y cuando lamentablemente son atropellados alrededor de estas infraestructuras, no falta el espectacular de las noticias, ¿no? De atropellan por imprudencia, por flojo, huevón, etc. Cuando realmente no es por eso. Es porque el entorno urbano los vulnera y no les garantiza a esta población la accesibilidad adecuada, ¿no? Y así podría seguir con muchísimos datos, ¿no? de cómo el entorno urbano termina vulnerando e imprimiendo desigualdades en los usuarios vulnerados, ¿no? En este caso, personas adultas. Comentabas sobre el miedo a caer. El riesgo de caídas es algo latente, ¿no? Es altísimo entre las personas mayores. Incluso el síndrome de caídas es un síndrome geriátrico. Entonces, entiendo completamente el miedo que tienen las personas mayores a caer y la exclusión a la que les lleva. Y como ellos mismos buscan pues, recluirse, ¿no? En sus propias casas por ello. Y me encanta que estén todas estas iniciativas también para ir cambiando eso y cómo van tomando en cuenta todo esto que muchas veces pensamos que, ¿no? que solo la gente que está dentro de los temas, que trabaja directamente con personas mayores conoce, pero estoy verdaderamente encantada. Y sobre los puentes, he escuchado que a veces les llaman puentes antipeatonales. Vamos a platicar un poquito más sobre eso, si le parece. ¿Cómo piensa usted entonces que deberían estar diseñados los cruces peatonales para facilitar la movilidad de las personas mayores? Claro, mira, tenemos que transitar a esta idea de que lo importante es llegar rápido, ¿no? Al contrario, lo importante es llegar seguros. Y si nosotros garantizamos un diseño que resuelve los problemas para las personas más vulneradas, entonces lo hacemos para todas las personas, ¿no? Y me da mucha risa porque ahora con toda la tecnología está este concepto de ciudades del futuro, de ciudades del mañana, ¿no? Y son estas ciudades donde tenemos Wi-Fi, donde tenemos accesibilidad a una aplicación para poder ver las rutas de transporte, etcétera. Y me da mucha risa porque otra vez priorizamos como esta idea del viaje rápido, ¿no? Pero pensemos en esta ciudad del futuro para nuestra jubilación, nuestra pensión, si nos toca, porque más bien pensemos en qué ciudad queremos para nuestro retiro, sea el que sea, ¿no? Y entonces cuando nosotros pensamos en un crucero que se diseña con características de accesibilidad, pensamos en un crucero primero donde se ve lógico donde hay que cruzar, ¿no? Donde hay una cebra peatonal, ¿no? Pero además tiene rampas de accesibilidad porque ahí puede subir una persona con silla de ruedas, donde puede subir una mujer con carriola, ¿no? Un tiempo semafórico adecuado considerando la diversidad funcional de todas las personas, porque no todos somos Ana Guevara ni maratonistas, ¿no? Imposible correr de un punto a otro siempre, entonces hay que considerar, ¿no? Y en esa diversidad funcional pues están las personas adultas, ¿no? Encontrar también esos tiempos en donde una persona adulta pueda hacer su traslado de manera autónoma o con algún cuidador, una persona cuidadora. Y además, importante, y no hay que olvidar estos elementos de confort y belleza, ¿no? Que generalmente se olvidan, ¿no? Bancas, espacios para recreación, ¿no? Un espacio peatonal óptimo para quedarse en el espacio, ¿no? Y eso, fíjate que eso es bien importante también en términos de salud mental, porque le permite a las personas poder, en un momento de estrés, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, tiene un lapso en el que pierde de momento la noción de dónde está, el poderse sentar, el poderse quedarse en el espacio público a esperar, ¿no? Poderse ubicar, lo hace a través de elementos identitarios, ¿no? Del espacio. Entonces, cuando pasan esos periodos y de repente, ahí está el letrero, ¿no? Aquí está la banca donde me siento normalmente, aquí está una señal, ¿no? Le permite a la persona encontrarse y ubicarse en el centro. Entonces nosotros hablamos mucho de un espacio legible o autoexplicable, ¿no? Que se entiende por el diseño por sí solo y las personas entienden hacia dónde tienen que dirigirse, ¿no? Entonces, lo vimos con la pandemia de COVID, el espacio público no solo es un espacio
de tránsito, sino es un espacio para la salud mental, ¿no? Y todos vivimos crisis de ansiedad cuando estuvimos encerrados y queríamos salir corriendo al espacio público. Y el espacio público tiene un juego importante para poder identificar en dónde estamos ubicados en el entorno. Entonces, son todos estos elementos en conjunto los que permiten garantizar la accesibilidad del espacio, ¿no? Y finalmente, o sea, hay que reconsiderar que también la diversidad de las personas, ¿no? Pongo un ejemplo en términos de Chihuahua, donde yo vivo, ¿no? Pues también hay personas racializadas, hablamos de personas rarámuris, ¿no? Que se enfrentan a un espacio en donde difícilmente lo entienden, ¿no? Entonces, el lenguaje, pues a eso me refiero, la lengua. Entonces, se me hace muy gracioso que muchas ciudades del norte del país ya tienen, ¿no?, en su infraestructura elementos en inglés, ¿no?, por si llegan canadienses, europeos, ¿no? Pero no hemos podido garantizar la accesibilidad de las poblaciones que viven en ese espacio, ¿no? Entonces siempre pensemos como para quiénes estamos haciendo la ciudad, y si no es para los mismos habitantes, para las mismas personas que han vivido y que cohabitan día a día en la vida cotidiana, entonces ¿para qué nos sirve?, ¿no? Entonces el diseño urbano, de nuevo, termina por garantizar la accesibilidad de las personas. Wow, cada vez nos va quedando más claro, estoy segura, de cómo el espacio público, el diseño, puede segregar a las personas o incluirlas en la comunidad, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que mencionaba de las bancas, de cómo una persona puede sentarse. Pensé en nuestra población, ¿no?, en las personas que viven específicamente con algún tipo de demencia, y cómo muchas veces estas personas pues se desorientan y acaban extraviadas, ¿no? Ese es un problema entonces también del espacio público, y es algo que personalmente nunca había percibido, porque si estas personas tuvieran espacios donde sentarse, bueno, tal vez algunas decidirían seguir caminando, pero muchas veces es el problema, y eso hace que cueste más trabajo encontrarlas luego, porque siguen caminando y caminando, pero si tuvieran donde sentarse y ellas estuvieran ahí, pues sería mucho más fácil. Completamente. Qué impresión, de verdad. Y regresando un poquito al tema de las caídas, porque bueno, una caída puede incluso llegar a ser mortal para una persona mayor, y por eso es que tienen tanto miedo normalmente. ¿Cómo, por ejemplo, el diseño de las aceras podría reducir este riesgo o facilitar su movilidad por ellas? Fíjate, es que de nuevo, ¿no?, volvemos a datos curiosos, ¿no? Cuando un automóvil va por la vialidad, ¿no?, y se poncha por la mala calidad del asfalto, un automovilista se puede indemnizar, ¿no?, y puede ir con el Estado y decirle, pues tú no hiciste tu chamba de tener la calle en buenas condiciones, quiero que me pagues, ¿no? Pero cuando una persona se cae en la banqueta, ¿no?, se rompe una muñeca, se lastima la rodilla, ¿con quién va?, ¿no? Y es bien interesante, claro, cómo el material, ¿no?, los autos tienen un precio, ¿no?, y es bien fácil identificar cómo es. Pero una persona pareciera que no lo tiene, ¿no?, cuando realmente, venga, por algo hay mercado negro de riñones, ¿no?, de córneas, etcétera. Costamos muchísimo, valemos muchísimo en términos de dinero, pero es increíble cómo el dinero público se invierte otra vez en vialidades, ¿no?, con asfalto increíble, ¿no?, así planchadito para que el auto pase. Y el dinero público a las banquetas es casi nulo. Te pongo un dato: en México, del 100% del dinero que se invierte en movilidad y en espacio público, el 95% se va a dinero para los distribuidores viales, para los pasos a desnivel, ¿no?, para los puentes antipeatonales, ¿no? Y el 5% que nos queda de ese dinero, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, se va a infraestructura ciclista, peatonal y transporte público, ¿no? Entonces, por eso las condiciones de nuestras banquetas son horribles. Por eso luego hay vialidades en donde la vialidad es enorme, pero la banqueta es de 70 centímetros, 1 metro, ¿no?, de ancho. Y eso hace que entonces las personas que caminan, ¿no?, las personas que no tienen acceso a un auto, que ojo, es la mayoría,
terminen vulneradas, ¿no? Por eso siempre digo vulneradas, no vulnerables. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues sí, darle la vuelta a eso, ¿no? Hay que hacer banquetas amplias, lisas, también con una periodicidad de mantenimiento, ¿no? Porque, de nuevo, tal vez para una persona de 18 a 35 años, ¿no? Una ruptura de banqueta por las raíces de un árbol no representa nada. Pero para una persona adulta puede representarlo todo. Puede representar el aislamiento social por este miedo a la caída. Y entonces, si te fijas, es tan amplio, ¿no? En torno de qué es el diseño urbano, sí, pero también son las políticas públicas alrededor, en donde le metemos todo nuestro dinero a priorizar que las personas lleguen rápido de punto A a punto B, y no a priorizar el cuidado, la accesibilidad y la justicia espacial, ¿no? Porque al final todos deberíamos poder usar el espacio público de la misma manera, sin importar el medio en el que te transportes. Entonces, fundamental que ese dinero se invierta en esta accesibilidad de las banquetas para que las personas puedan transitar de manera segura. Me sorprendió mucho el dato del 5%, la pirámide de la movilidad, entonces está completamente invertida y el peatón casi no importa. Es correcto. Han habido esfuerzos, sí, Ciudad de México es uno de ellos, Jalisco, ¿no? Pero la realidad en el país es que el dinero se sigue invirtiendo para el automóvil privado. Qué desafortunado. Sí. Y enlazando un poquito esto con la movilidad sostenible y para no prestarle tanta atención al automóvil privado, ¿qué medidas considera usted que se podrían tomar para favorecer que el transporte público sea accesible para las personas mayores? Claro, mira, justo es darle la vuelta a esto donde estamos invirtiendo el dinero, ¿no? Yo siempre digo que Ciudad de México es como una célula que está no sé, con una enfermedad terminal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque seguimos metiéndole dinero a la infraestructura vehicular, ¿no? Y si te fijas, el metro ya no da abasto, ¿no? Por más rutas de Metrobús que han intentado incluir, no permite dar esta accesibilidad en el servicio. Y ahorita lo triste es que muchos, como ya no nos alcanza para un automóvil de 4 puertas porque el crédito es cada vez más difícil, ¿no? Empiezan a acceder a la motocicleta como medio de transporte y hay otros problemas alrededor asociados, ¿no? Entonces tenemos que darle esa vuelta del dinero porque necesitamos redistribuir el espacio público, ¿no? Y por ahí muchos hablan de democratizar el espacio público, ¿no? De que el espacio sea completamente democrático para todos los usuarios, incluyendo las personas adultas, ¿no? De manera que, como bien mencionaste en esta pirámide de vulnerabilidad, ¿no? Y de movilidad, se garantice primero accesibilidad y seguridad para las y los peatones, ¿no? Porque todos caminamos en algún momento, todos andamos en el espacio público de alguna forma, ya sea en una silla de ruedas, ya sea con un bastón, ya sea con un perro guía, etc. Necesitamos esa distribución del espacio, ¿no? Después la infraestructura ciclista, porque aunque luego no lo crean, hemos hecho varios censos del perfil ciclista. Fíjate que son las personas adultas las que más usan la bici. Uno pensaría que son los millennials, los centennials, ¿no? Pero en un país tan desigual como México, muchas personas adultas que tienen que seguir trabajando después de los 60 hacen sus traslados en bicicleta, ¿no? Entonces también es garantizar para ellos esos traslados, ¿no? Y de nuevo el factor socioeconómico, ¿no? Muchos de ellos lo hacen como la bici, como una herramienta de trabajo, vendiendo las guajolotas, ¿no? Que deberíamos darle su capa porque son héroes nacionales, venden fruta, son cerrajeros, ¿no? Etcétera. O en esta nueva aplicaciones de Uber, ¿no? Eats, o Didi, también son personas adultas, muchos los que se manejan en ese tipo de trabajos, ¿no? Y entonces hablamos también de un nivel de desigualdad para quienes se mueven en esa bicicleta. Y ya después hablamos del transporte público. El transporte público es una columna vertebral en las ciudades. Y en ese sentido tienen que garantizar también que una persona adulta se pueda subir sin este miedo a la caída, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? O sea, el transporte público, con esta idea de llegar rápido, acelera cuando todavía la persona ni se sienta ni se agarra, ¿no? Apenas estás dando las 3 pesos, ¿no?
y ya tienes que equilibrarte. Y de nuevo, una persona adulta, esa sensación de miedo a caerse va a temer usar ese tipo de transporte público, ¿no? Y finalmente el automóvil, ¿no? O sea, el automóvil privado tiene que ser una opción más entre todo el aspecto. No debería ser la única forma, ¿no? Y generalmente pensamos que es la única forma porque si uno voltea a ver el espacio público, 90% es la vialidad, ¿no? Y el 10% son banquetas. Si nos va bien hay una ciclovía, ¿no? Y entonces, de nuevo, el entorno urbano nos da un mensaje y ese mensaje es, ¿no? Pues, ¿cómo llego allá? En automóvil. Entonces todos aspiramos a tener un auto, ¿no? Pero es inconsciente, ¿no? No es porque yo lo quiero y me va a hacer subir 3 escalas en mi nivel socioeconómico. No, al contrario, ¿no? Pero pareciera que el mensaje que nos dan es la única forma y es la forma más segura y accesible, ¿no? Y no debería ser así. Entonces, invirtiendo el dinero y dándole esta conformación de la pirámide de vulnerabilidad, donde los más vulnerables son los que más se benefician, entonces vamos a tener una mejor ciudad y una ciudad para todas las personas. Sí, la ciudad obliga a uno a querer, o más bien a necesitar adquirir un automóvil. Wow. Estoy encantada, le repito. Y sobre esto mismo del transporte público, hablando de las personas con una diversidad funcional, las personas mayores que usualmente, frecuentemente requieren de ayudas técnicas, como son los bastones, las andaderas, ¿existe alguna estrategia, algún tipo de diseño en el transporte público como tal, por ejemplo, en los autobuses, para facilitar la bajada, la subida, el uso? Claro, mira, es que justo, ¿no? Hablamos de toda una estrategia sistémica, ¿no? Y se menciona mucho de visión lateral, porque entonces, primero hablamos del entorno, ¿no? El entorno tiene que garantizar esta accesibilidad al transporte público. Y cuando hablamos de eso siempre decimos, bueno, ¿cómo la gente llega al transporte público? Caminando. Porque si no, pues utilizaría el carro, ¿no? Y entonces, primero estas paradas del transporte público tienen que ser accesibles, que estén a la altura de donde uno sube al bus, ¿no? Que estén a nivel de calle, que tengan estas rampas. En Ciudad de México el Metrobús ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, ¿no? Aún le hace falta más, pero luego, ahora sí viene el bus, ¿no? El transporte público. Tiene que tener un espacio, un área asignada para personas adultas mayores, ¿no? Con esta prioridad donde los asientos son exclusivos para estos usuarios, pero también estos espacios amplios donde una persona usuaria de silla de ruedas pueda incorporarse, pero no solo ella, sino el cuidador o la cuidadora que pueda acompañarles, ¿no? Porque muchas veces pasa, por ejemplo, en los cines, ¿no? Si tienes ahí tu cajoncito, pero luego es, ¿y la persona que me acompaña dónde va, ¿no? ¿Dónde se sienta? Entonces, incluirlos en el transporte público incluye eso, ¿no? Un espacio asignado con sus acompañantes, porque no queremos que estén solos y luego después ya sus acompañantes se vayan a otros espacios, ¿no? Y esta sensibilización a los transportistas para que manejen a velocidades óptimas, en donde ninguna persona adulta mayor sufra de miedo, ¿no? De una caída, ¿no? O de un golpe, ¿no? Que pueda generarles algún problema. Y todos estos elementos, recordar siempre que tienen que estar a nivel de calle. ¿Por qué menciono esto? Porque en estas ideas de progreso construimos metro, construimos trolebuses elevados, ¿no? Como en segundos pisos o por debajo de la tierra, y eso no garantiza accesibilidad. Y cualquier persona que viva en Ciudad de México o en Monterrey, ¿no? No me dejarán mentir. Dicen que van a poner elevadores o dicen que van a tener las escaleras eléctricas, pero no hay dinero público que permita el mantenimiento de todas estas infraestructuras. Y tenemos elevadores que no sirven, ¿no? O elevadores que solo se abren cuando hay un policía o un agente que te dé el acceso, ¿no? Y si no están, pues a ver cómo le haces, ¿no? Y entonces, de nuevo, lo importante no es llegar rápido de punto A a punto B, sino que en ese periodo de traslado las personas lleguen con una garantía de accesibilidad, de seguridad y de justicia. Y por eso siempre hacemos este énfasis de
democraticemos el espacio público, porque si el transporte está en un segundo piso o en sótano, lo más seguro es que no puedan alcanzar las necesidades de accesibilidad para todos. Muy interesante todo esto que nos está platicando, de verdad. ¿Qué buenas prácticas ha observado en ciudades que estén liderando este camino hacia la accesibilidad de las personas mayores y en este camino de pues, los mejores elementos, de contener los mejores elementos del diseño urbano para la accesibilidad de esta población? Claro, mira, por supuesto que hay muy buenos elementos, ¿no? Ciudad de México, en algunas alcaldías me parece que es fundamental. Cuauhtémoc, por ejemplo, Benito Juárez, han hecho, Miguel Hidalgo, estas adecuaciones del espacio público para garantizar la accesibilidad de los usuarios, ¿no? Recuperación de parques y jardines, ¿no? Para poder entonces tener estos espacios de recreativos, seguros, ¿no? De cuidado. Zapopan y Guadalajara también lo han hecho, en Nuevo León. San Pedro, ¿no? También lo ha hecho muy bien. De hecho, allá los parques, hubo toda una política de dinero para que los parques fueran accesibles en términos de personas adultas, ¿no? Con bancas también había como unos espacios donde poder poner bastón, ¿no? O reclinarse desde la cintura para arriba en ciertas infraestructuras que permite a los usuarios pues quedarse ahí y disfrutar, ¿no? Del espacio y de la movilidad y del cuidado, ¿no? Hay muy buenas prácticas, lamentablemente siguen siendo estas ciudades metrópolis, ¿no? Y también hay que decirlo, espacios muy centralizados donde sí hay una vocación turística, ¿no? Porque entonces tenemos Iztapalapa, donde las condiciones de accesibilidad son horribles, ¿no? O tenemos estas periferias del país, ¿no? Tijuana, Ciudad Juárez, Chiapas, en donde existe una desigualdad urbana enorme, ¿no? Hay un caso muy particular que, bueno, cada ciudad tiene sus elementos, ¿no? Pero fíjate que un caso muy particular es Medellín. En Medellín, Colombia, muchísimo dinero lo decidieron distribuir en el espacio público y accesibilidad. Y Medellín es un vallecito rodeado de muchas montañas. Y en su momento se les criticó mucho porque para subir a la vivienda que estaba pues, puesta en los cerros, ¿no? En las montañas, pusieron escaleras eléctricas. Entonces le cuesta mucho al Estado poner esos elementos, ¿no? de mantenimiento. Y me parecía muy interesante cómo el alcalde en algún momento decía, bueno, o sea, ¿sí, ¿por qué se le pongo millones de pesos a un distribuidor vial, ¿no? Para que se muevan los autos, ¿no? ¿Por qué no voy a ponérselo a las personas que están vulneradas en términos socioeconómicos y que están completamente aisladas del centro urbano, ¿no? Entonces, esta visión de poner el dinero en donde las personas más vulneradas lo necesitan, pues es fundamental para que los lazos socioafectivos y económicos y sociales se mantengan vigentes. Y lo único que hace falta es voluntad política. Entonces, ahí es donde está el foco. Entonces, un poco siempre el llamado es a pues, voltear a las autoridades y exigirles y pedirles, oye, aquí en la esquina de mi casa necesito un cruce peatonal, ¿no? Eso que me garantices una rampa y échame la mano con la banqueta, ve las condiciones que están, ¿no? Y siempre pues, voltear a ver estos buenos ejemplos, ¿no? Que tenemos aquí cercanos, por así decirlo. Hablando de esta voluntad política que nos menciona, y aquí me gustaría que nos presumiera un poquito sobre Estrategia Misión Cero. Me gustaría preguntarle, ¿existen iniciativas o políticas públicas que incentiven todo esto, la accesibilidad de las personas mayores? Y en este mismo sentido, ¿qué papel tendrían los voluntarios y las organizaciones como la suya en este camino de garantizar la accesibilidad para toda esta población vulnerada? Porque ya aprendí. Pues mira, es un papel fundamental, ¿no? Te cuento así como a manera de chisme. Desde el 2014, sociedad civil de muchos ámbitos, ¿no? Ciclistas, colectivos que trabajaban por la seguridad peatonal, ¿no? Por la recuperación del espacio público, empezaron a impulsar que la movilidad se considerara un derecho, porque no era fundamentalmente un derecho en México, ¿no? Fue hasta el 2020, en un diciembre de 2020, que nuestra Constitución marca que la movilidad es un derecho fundamental y que tiene que estar garantizada en condiciones de seguridad, de dignidad, de asequibilidad y de accesibilidad a todas las personas, ¿no? Pero hablamos de que
hace apenas 4 años que se garantiza ese derecho, ¿no? Y en 2022 surge la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ¿no? Que pone un piso parejo a todas las entidades federativas para decir, oigan, ya nos dimos cuenta que los últimos 70 años la regamos y feo, ¿no? Hay que invertir esto de manera buena, bonita y parejo para todos, ¿no? Y eso se logró gracias al impulso de sociedad civil. Si sociedad civil en esos 15 años, ¿no?, que han estado activos en estos temas, no recopilaba información, no demandaba y no hacía este acercamiento de cabildeo, esto no hubiera sucedido, ¿no? Y todavía hay entidades federativas que no han armonizado sus leyes, ¿no?, que ahí estamos todavía con el ojo puesto en algunas entidades. Pero entonces el papel del voluntariado, del activismo y de sociedad civil es fundamental para denunciar, para demandar y generar datos, porque muchas veces las entidades no lo hacen. Entonces, en ese sentido, siempre el llamado es a denunciar, siempre el llamado es a participar activamente en estos temas y, como mencionaba ahorita, ¿no?, con esta idea de que, bueno, ¿qué ciudad quiero para mi retiro? ¿No? ¿Qué una ciudad que me va a tener en una casa encerrado y que voy a tenerle que levantar rejas y púas, ¿no?, para sentirme seguro? ¿O quiero una ciudad que cuando yo salga a esa ciudad me voy a sentir protegido, cuidado y voy a poder tener autonomía, ¿no?, cuanto más tiempo pueda y sea posible? Entonces, sociedad civil, grupos vecinales, voluntariado, el llamado está ahí, ¿no? Participemos activamente, ¿no?, siempre que podamos y tengamos tiempo y energía, porque igual, ¿no?, nos consume el rush de producir, de estar, trabajar, etcétera. Pero cuando podemos hacer ese llamamiento. Pues ya escuchamos al doctor Sergio. Este es un llamado a todos los que nos están viendo y a todos nosotros para ser partícipes de esta creación de entornos accesibles para las personas mayores y sus cuidadoras también. Todos podemos participar, todos somos parte de esta comunidad y tenemos un papel que podemos jugar en esto. Y bueno, doctor, ha sido un honor nuevamente. Nos ha ilustrado, verdaderamente nos ha dado información muy valiosa que espero que todos en sus casas aprovechen. Hemos aprendido mucho hoy y le agradezco su presencia aquí. No, hombre, no, mil gracias a ustedes por la invitación, pero sobre todo mil gracias por el trabajo que hacen. La verdad es que no hay mayor trabajo que el de cuidar, ¿no? Es un factor fundamental de los seres humanos y la verdad es que los que se dedican a eso, o sea, yo siento que tienen el cielito ahí asegurado, ¿no? Un espacio en él. Definitivamente. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos acompañan de manera virtual. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Y también les invitamos a que sigan el resto de las pláticas, foros y paneles que tenemos para ustedes y nuestras redes sociales también. Hasta luego.